si los relatos más oscuros del Génesis no fueran simples metáforas, sino recuerdos reales de una raza prohibida, y si los Nefilim, esos gigantes misteriosos mencionados en la Biblia, fueran la prueba olvidada de una antigua guerra entre el cielo y la tierra, durante siglos su nombre fue susurrado entre teólogos, historiadores y conspiradores, pero muy pocos se atrevieron a revelar su verdadera identidad. ¿Quiénes eran realmente los Nefilim? ¿Hijos de ángeles caídos? ¿Monstruos híbridos? ¿O vestigios de una intervención no humana? Hoy, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu visión del mundo. Porque lo que no se dijo en la Biblia es incluso más impactante que lo que fue escrito. Y no es casualidad que el libro de Enoc, el que los describe con detalle escalofriante, haya sido arrancado del canon oficial. No fue un descuido. Fue un acto deliberado para ocultar una verdad que todavía hoy pone en jaque a las estructuras más poderosas del planeta. Este video no es solo una exploración histórica. Es una revelación que conecta textos antiguos, hallazgos arqueológicos y teorías modernas que desafían todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. Prepárate, porque una vez que sepas quiénes fueron realmente los Nefilim, ya no habrá vuelta atrás. Y recuerda, aquel que se atreve a mirar donde todos han cerrado los ojos es quien está más cerca de la verdad. 1. ¿Quiénes eran los Nefilim? Según el libro de Enoc y el Génesis, una verdad ancestral que fue sellada por los guardianes del poder. En el misterioso capítulo 6 del libro del Génesis aparece una frase tan enigmática como perturbadora. Había gigantes en la tierra en aquellos días, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Esta línea, muchas veces ignorada en los sermones dominicales, es la entrada a uno de los secretos mejor guardados de la humanidad, la existencia de los Nefilim. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? ¿Y qué surgió de esa unión prohibida? Según el libro de Enoc, que fue excluido de la Biblia oficial por ser considerado demasiado peligroso, esos hijos de Dios no eran humanos, sino ángeles caídos, conocidos como los vigilantes o Grigori. Estos seres celestiales, liderados por un ángel llamado Semiasaz, descendieron al monte Hermón y pactaron entre ellos un acto de rebelión contra el cielo, tomar esposas humanas y engendrar descendencia con ellas. De esa unión nacieron los Nefilim, una raza híbrida que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Gigantes de fuerza colosal, con conocimientos prohibidos, capaces de alterar el curso de la civilización humana primitiva. Pero su legado no fue de gloria, sino de caos. El libro de Enoc los describe como devoradores de hombres, corruptores del ADN humano, maestros de la guerra, la alquimia, la astrología, las armas y hasta la magia negra. Estos titanes fueron considerados una amenaza para el equilibrio del mundo, y su existencia llevó, según Enoc, a una de las decisiones más drásticas del cielo, el diluvio universal. Y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los Nefilim comenzaron a devorar a los hombres. Enoc 7:4. Pero hay algo más. Algunos estudiosos aseguran que el ADN de los Nefilim podría no haber sido totalmente erradicado, y que sus huellas aún persisten en leyendas, linajes de poder, e incluso en la genética moderna. En otras palabras, los Nefilim no solo fueron reales, sino que su sangre, su legado y su conocimiento podrían estar ocultos a simple vista, esperando a ser despertados. Y si los gigantes, que aparecen en las mitologías de todo el mundo, no fueran simples fábulas, y si todos estuvieran hablando de los mismos seres, con distintos nombres, sumerios, egipcios, griegos, mayas, incas, todos tienen historias de dioses que descendieron del cielo, tomaron esposas humanas y dejaron un linaje poderoso. El patrón es demasiado exacto para ser casualidad. 2.
Evidencias arqueológicas y textos antiguos que podrían confirmar la existencia de los Nefilim, pruebas que la ciencia no puede explicar y la religión prefiere callar. A lo largo de la historia, han surgido hallazgos que parecen desafiar todo lo que creemos saber sobre el pasado de la humanidad. Fragmentos de una verdad enterrada, literalmente. 1. Restos de gigantes, cráneos y esqueletos colosales. En diversas partes del mundo, desde Perú hasta el desierto de Nevada, pasando por Turquía e Irak, arqueólogos y exploradores independientes han reportado el hallazgo de esqueletos humanos de tamaños descomunales, algunos de más de 3 a 6 metros de altura. En 1912, trabajadores de una mina en Lovelock Cave, Nevada, afirmaron haber encontrado los restos momificados de seres gigantescos, con mandíbulas anchas, cráneos alargados y una altura inusual. En la región de Baja Sajonia, Alemania, se descubrió una serie de huesos con dimensiones nunca antes vistas, que fueron rápidamente clasificados y ocultados. ¿Coincidencia? ¿Fraude? ¿O encubrimiento sistemático? La mayoría de estos hallazgos desaparecieron en manos de instituciones como el Smithsonian, lo cual ha alimentado teorías de conspiración que señalan una supuesta purga de pruebas para proteger la versión oficial de la historia humana. 2. Textos sumerios y babilónicos. Los Anunnaki y la manipulación genética. Los antiguos sumerios, la civilización más antigua de la humanidad según los registros conocidos, dejaron grabado en tablillas de arcilla el relato de seres llamados Anunnaki, que descendieron del cielo y crearon una raza híbrida al combinar su genética con la de los humanos. Estos relatos se alinean de manera sorprendente con el libro de Enoc. Ambos hablan de dioses que bajaron a la tierra. Ambos relatan una unión entre seres celestiales y mujeres humanas. Ambos concluyen con un castigo divino y una gran catástrofe, el diluvio. Incluso en la mitología griega, los titanes eran seres gigantes, descendientes de los dioses, que desafiaron al Olimpo. ¿Otra coincidencia? 3. Arquitectura imposible. Construcciones hechas para gigantes. En lugares como Baalbek, Líbano, se encuentran bloques de piedra que pesan hasta 1.200 toneladas, colocados con una precisión milimétrica. Hoy en día, ni siquiera con grúas modernas podríamos replicar su transporte o colocación. ¿Por qué hacer estructuras tan gigantescas si supuestamente eran para humanos normales? ¿Y si no lo eran? Todas estas pistas apuntan a una historia alternativa, una que fue contada, esculpida y preservada por civilizaciones que no se conocían entre sí, pero que hablaron de los mismos seres, con distinto nombre y rostro. ¿Y si los Nefilim no fueran un mito, sino una verdad cuidadosamente borrada? La próxima parte nos revelará aún más. 4. Las diferentes interpretaciones sobre los Nefilim, entre religión, ciencia y teoría de la conspiración. Mito, realidad, o algo que no estamos preparados para aceptar. La identidad de los Nefilim ha sido interpretada de formas muy distintas a lo largo del tiempo. La razón es simple. Lo que representan rompe los límites de la lógica religiosa, científica y filosófica. Aquí te mostramos las 3 grandes interpretaciones que compiten hasta hoy. Interpretación religiosa. Ángeles caídos y el castigo divino. Según las escrituras tradicionales, como el libro del Génesis y el libro de Enoc, los Nefilim serían el resultado de una unión prohibida. Los hijos de Dios, ángeles caídos, tomaron por esposas a las mujeres humanas, engendrando una raza poderosa, corrupta y sin alma. Estas criaturas serían responsables de la creciente maldad en la tierra. Dios, como acto de justicia, envió el diluvio para borrar su linaje de la faz del planeta. Para muchas religiones, los Nefilim son una advertencia. La arrogancia de desafiar el orden divino trae consecuencias irreversibles. Sin embargo,
Esta versión fue suavizada o censurada en muchos concilios religiosos. ¿Por qué? ¿Qué verdad intentaban proteger? Interpretación científica, metáfora de culturas perdidas y genética avanzada. Para la ciencia tradicional, los Nefilim no son más que un mito antiguo o una metáfora cultural usada para explicar la existencia de individuos con poder, estatura o sabiduría superiores a la media. Algunos investigadores han sugerido que podrían referirse a tribus de humanos más altos que el promedio, hoy extintas, rastros genéticos de una especie humana diferente, como los denisovanos o neandertales, mezclados con Homo sapiens. Incluso, algunos especulan sobre mutaciones o manipulaciones genéticas antiguas que pudieron crear seres con características únicas. Pero, ¿de dónde salió ese conocimiento genético? ¿Y por qué tantos relatos antiguos hablan de seres que descendieron del cielo? Interpretación conspirativa, seres extraterrestres y manipulación global. Esta es, sin duda, la interpretación más provocadora. Según la línea conspirativa, los Nefilim no eran ángeles, sino entidades extraterrestres que descendieron a la Tierra, alteraron el ADN humano y crearon una raza híbrida para dominar desde las sombras. Los Anunnaki serían una de sus formas conocidas. El linaje de los Nefilim nunca desapareció, sino que se ocultó en las élites de poder. Reyes, banqueros, gobiernos, figuras que controlan la humanidad desde lo oculto. Algunas teorías sostienen que la religión, la ciencia oficial y la historia fueron moldeadas para mantener esta verdad enterrada. Estas ideas son rechazadas por el pensamiento convencional. Pero ¿por qué tantos gobiernos desclasifican documentos sobre ovnis y vida extraterrestre en nuestros días? ¿Por qué el Vaticano tiene un observatorio astronómico secreto llamado Lucifer? ¿Y por qué tantas culturas antiguas dejaron testimonios de visitas del cielo? 3 caminos. Una verdad fragmentada. Quizás la realidad sea una mezcla de todas. O tal vez sea aún más compleja de lo que imaginamos. Lo cierto es que los Nefilim representan el eslabón perdido entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrenal, entre lo visible y lo prohibido. 5. Siguen entre nosotros. El misterio del legado Nefilim. ¿Y si te dijera que los Nefilim nunca desaparecieron? ¿Y si parte de su linaje sobrevive en la humanidad moderna, oculto a plena vista? Este no es un simple mito antiguo, es un rompecabezas cuyas piezas se esparcen por toda la historia, por diferentes culturas y quizás por tu propia sangre. Vestigios en las Escrituras. El libro de Enoc afirma que aunque muchos Nefilim fueron destruidos por el diluvio, sus espíritus no murieron. Sus cuerpos fueron destruidos, pero sus almas vagan por la tierra, atormentando y controlando a los hombres. Y no solo eso. En Génesis 6:4 se lee con claridad algo escalofriante. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Después? ¿Significa eso que sobrevivieron a la gran purga divina? Huellas genéticas y fenotipos anómalos. En los últimos años se han descubierto esqueletos humanos gigantes en diferentes partes del mundo, desde América hasta el Medio Oriente. Muchos con cráneos elongados, más costillas de lo normal o estaturas inhumanas. ¿Por qué estos hallazgos son tan rápidamente silenciados? ¿Por qué los museos oficiales rara vez los exponen? ¿Qué linaje se está intentando ocultar? Algunos científicos alternativos afirman que ciertos grupos humanos actuales presentan trazas genéticas atípicas, incompatibles con la evolución común del Homo sapiens. Mutación o herencia no terrestre, la élite moderna y el linaje sagrado.
Varias teorías apuntan a que el linaje Nefilim se perpetuó en las dinastías reales y las élites gobernantes del mundo, desde faraones egipcios con cráneos anómalos hasta linajes europeos obsesionados con mantener la pureza de sangre. Algunos investigadores sugieren que detrás del poder mundial existe un linaje oculto que se considera descendiente directo de los Nefilim y que trabaja en las sombras para preparar un nuevo orden sobre la Tierra. Incluso el famoso ocultista Aleister Crowley, y luego figuras como Jack Parsons o incluso científicos de la NASA, creían en la existencia de estos seres, ficción esotérica o conocimiento reservado solo a quienes deben saberlo. La conexión extraterrestre y la manipulación actual. Los gobiernos han comenzado a desclasificar información sobre encuentros con entidades no humanas, casualidad o preparación psicológica para una revelación más grande. Muchos creen que los Nefilim son los mismos seres que hoy llamamos extraterrestres. No son visitantes, son antiguos colonizadores y su misión aún no ha terminado. ¿Y si los híbridos humano-Nefilim siguen activos? ¿Y si se están infiltrando en la sociedad moderna? ¿Y si el contacto no es futuro, sino pasado que regresa? La humanidad no ha olvidado a los Nefilim. Quizás sea porque ellos no han olvidado a la humanidad. Sus huellas siguen vivas en la sangre, en los símbolos, en los secretos. Y el momento de la gran revelación podría estar mucho más cerca de lo que creemos. 6. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió la unión entre ángeles y humanos? Esta es, sin duda, la pregunta más inquietante y desafiante. Si los Nefilim nacieron por la unión de los vigilantes con mujeres humanas, ¿por qué lo permitió el Creador? ¿Fue una brecha en el orden divino o parte de un plan superior? Libre albedrío, incluso para los ángeles. Según el libro de Enoc, los ángeles caídos tomaron la decisión por voluntad propia. No fueron enviados a hacerlo. Se rebelaron. Pero esta historia levanta una idea aún más provocadora. Los ángeles tienen libre albedrío, al igual que los humanos. De ser así, Dios simplemente permitió que el libre albedrío se manifestara. Aún sabiendo las consecuencias, esto nos lleva a un pensamiento profundo y filosófico. El verdadero amor, la verdadera obediencia, solo existen si hay libertad para desobedecer. Una guerra en el cielo, por la humanidad. El libro de Enoc revela que no todos los ángeles estaban de acuerdo con la decisión de los vigilantes. De hecho, el arcángel Miguel, Rafael y Gabriel fueron los enviados para castigar a los caídos. Esto sugiere que hubo una guerra celestial, un conflicto entre quienes quisieron alterar el orden divino y quienes lucharon por preservarlo. Una guerra por el alma del ser humano. Una prueba para la humanidad o una trampa. Algunos estudiosos proponen una hipótesis aún más inquietante. ¿Y si la presencia de los Nefilim fue una prueba para la humanidad? Una especie de tentación de poder, conocimiento y dominación. Una elección. Servir al Creador o entregarse a los seres superiores que ofrecían poder y sabiduría. Y no olvidemos que en varias culturas estos seres enseñaron cosas que no debían saberse. Astrología, magia, guerra, seducción y control. ¿No parece esa la misma historia del Edén, reescrita a mayor escala? ¿Un error o una advertencia eterna? La aparición de los Nefilim pudo haber sido un error devastador en el diseño sagrado, o un mensaje velado de advertencia para toda la humanidad. Cuando los seres creados juegan a ser dioses, el caos toma el lugar del orden, y el precio es eterno. Y entonces, ¿qué papel juega Dios en todo esto? ¿Es un juez implacable que destruyó a los Nefilim con el diluvio? ¿O un padre que permite la oscuridad para que brille más intensamente la luz? Porque quizás, al final, no se trata de entender todos los misterios divinos,
sino de reconocer que somos parte de una historia mucho más grande, más antigua y más sagrada de lo que jamás imaginamos. 7. Conexión con los gigantes, dioses antiguos y otras razas misteriosas. Nefilim, Anunnaki, titanes. ¿Están hablando de los mismos seres con distintos nombres? A lo largo de la historia, distintas culturas han hablado de seres colosales, poderosos, venidos de las estrellas o surgidos de una raza anterior a la humanidad. Y sorprendentemente, aunque separados por miles de kilómetros y siglos de distancia, los relatos se parecen demasiado como para ser simple coincidencia. El paralelismo inquietante entre culturas. En la Biblia, los Nefilim eran los gigantes nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En la mitología sumeria, los Anunnaki eran dioses venidos del cielo, que crearon o alteraron a los humanos, y que poseían conocimientos avanzados de astronomía, metalurgia y genética. En la mitología griega, los titanes fueron seres colosales, hijos de dioses primordiales, que fueron derrotados por los dioses del Olimpo tras una gran guerra. En las leyendas nórdicas, los Jotuns, gigantes de hielo, existían antes que los dioses y eran sus enemigos ancestrales. En los textos hindúes, los asuras y los rakshasas eran entidades de enorme poder que luchaban con los dioses y tenían una apariencia no humana. ¿Casualidad? ¿Mitos aislados? ¿O estamos ante fragmentos de una historia común, distorsionada con el tiempo, pero con un núcleo verdadero que todas las culturas intentaron preservar? ¿Un recuerdo ancestral? ¿O visitas reales de seres superiores? Muchos investigadores alternativos, y no pocos arqueólogos valientes, se han atrevido a sugerir que estas historias no son símbolos o metáforas, sino recuerdos reales de un pasado donde los humanos convivieron con entidades superiores, gigantes o híbridas, que transformaron para siempre el destino del planeta. Y no olvidemos las evidencias inquietantes. Estructuras imposibles para las tecnologías de su época. Las pirámides de Egipto, los megalitos de Baalbek, los muros de Sacsayhuamán, en Perú. Relieves y textos antiguos que representan seres gigantes, con cascos, alas o dispositivos tecnológicos. Fósiles humanos colosales, que algunos aseguran haber encontrado y otros denuncian que fueron ocultados por instituciones poderosas. ¿Una misma historia contada con distintos nombres? A los ojos de un campesino de hace 6.000 años, un ser de 3 metros con tecnología avanzada, era un dios. Gigantes, con cascos, alas o dispositivos tecnológicos. Y quizá por eso, los Nefilim, los Anunnaki, los titanes, los Jotuns, los Rakshasas, sean el mismo grupo de entidades observado desde distintos puntos del planeta y de la historia. Con distintas máscaras, con distintas lenguas, pero con el mismo origen celestial y el mismo impacto en la evolución humana. ¿Qué querían? ¿Dominarnos, guiarnos o simplemente observarnos? Nadie lo sabe con certeza. Pero el eco de su paso por la Tierra aún resuena en las leyendas, los mitos y las religiones. Y cuando tantos relatos diferentes coinciden, quizás es porque algo verdaderamente colosal ocurrió. 8. ¿Están los Nefilim aún entre nosotros? La historia no termina en los antiguos textos. Para muchos investigadores alternativos, los Nefilim nunca desaparecieron. Simplemente cambiaron de forma. Se ocultaron. Y desde las sombras continuaron su influencia. Linajes ocultos. La sangre que nunca se extinguió. Diversos teóricos sostienen que los Nefilim, tras la caída de su civilización, dejaron descendencia entre los humanos. No hablamos de seres gigantes visibles, sino de linajes que conservan parte de su genética, su inteligencia superior, su ambición desmesurada y su frialdad emocional. Estos linajes, según se dice, fueron cuidadosamente preservados a través de matrimonios entre élites, casas reales y familias de poder. No es casualidad que muchos imperios antiguos, monarquías modernas y grupos económicos globales no se mezclen con el pueblo común. Ellos protegen algo
Quizás una herencia no humana. El control desde las sombras, élites que heredan el poder. ¿Por qué tantas familias poderosas parecen tener un acceso casi divino al poder? ¿Por qué se repiten símbolos extraños en sus logotipos, escudos y rituales? ¿Por qué ciertos apellidos resurgen una y otra vez en los centros de decisión más importantes del planeta? Teóricos como David Icke, Graham Hancock y otros investigadores polémicos han hablado de una élite que no solo gobierna el mundo, lo moldea a su imagen. Se les atribuye pertenencia a antiguas sociedades secretas, como los Illuminati, Skull and Bones, el Club Bilderberg o incluso linajes egipcios y babilónicos. Y si todos tuvieran un origen común que se remonta a los Nefilim, ¿sangre no humana? Algunos aseguran que estos linajes poseen sangre distinta, con marcas genéticas no convencionales, una frecuencia cerebral diferente y capacidades mentales más elevadas que el promedio humano. Otros van más allá, hablan de seres que adoptan forma humana, pero no lo son completamente. Híbridos, reptilianos, inteligencias disfrazadas. Suena descabellado, hasta que comienzas a unir los puntos. Las familias que nunca pierden el poder, las tecnologías que surgen de la nada, los eventos globales que parecen orquestados con una precisión sobrehumana. ¿Y si ya controlan el sistema? Política, religión, finanzas, entretenimiento, tecnología. Los teóricos afirman que todo está cuidadosamente diseñado para moldear la conciencia humana, mantenernos distraídos, divididos y controlados. Tal vez no buscan exterminarnos, tal vez solo quieren que nunca recordemos quiénes somos realmente. ¿Están entre nosotros? La pregunta no es si los Nefilim volverán. La verdadera pregunta es, ¿alguna vez se fueron? Y si siguen aquí, moviendo los hilos del poder global, ¿qué buscan lograr en esta nueva era? 9. Reflexión final poderosa. El conocimiento verdadero no se entrega, se despierta. Durante siglos, la historia ha sido contada por los vencedores, los poderosos, los guardianes de lo correcto. Pero, ¿y si lo que nos enseñaron a llamar mitología, herejía o fantasía fuera en realidad la verdad velada? El libro de Enoch, los Nefilim, los Anunnaki, los gigantes, las élites modernas, los linajes ocultos. Demasiadas coincidencias, demasiadas similitudes entre culturas que jamás se cruzaron, demasiado misterio para ser casualidad. Nos enseñaron a no hacer preguntas, a obedecer, creer y callar, pero este viaje que acabamos de hacer no es solo una exploración del pasado. Es un espejo que nos invita a mirar el presente con otros ojos, a cuestionar las estructuras que nos rodean, a entender que quizás lo prohibido, lo censurado, lo olvidado, es precisamente donde está la verdad. ¿Y si el velo se está cayendo? ¿Qué pasaría si hoy, en pleno siglo XXI, aún caminamos entre descendientes de los Nefilim? ¿Qué pasaría si las profecías olvidadas están a punto de cumplirse? Y si tú que estás viendo este video, has sido guiado aquí porque algo dentro de ti ya lo sabía. No estás aquí por casualidad. La verdad siempre encuentra a quienes están listos para verla. No te pedimos que creas, te invitamos a sentir, investigar, cuestionar y despertar. El conocimiento oculto no es para los crédulos, sino para los valientes, para los que están dispuestos a mirar más allá del velo, a salir del rebaño y a recordar quiénes somos realmente. Comparte este mensaje, haz que otros también despierten y prepárate, porque lo que viene en los próximos videos hará temblar todo lo que creías saber. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay preguntas que solo se despiertan cuando el alma está lista para recibir respuestas. Ahora que lo sabes, ¿te atreves a mirar la historia con otros ojos? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los Nefilim siguen entre nosotros? ¿Es posible que las antiguas razas aún caminen entre las sombras del poder? Tu voz importa. Tu intuición puede encender nuevas verdades. Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti sintió que la historia jamás fue completa, entonces suscríbete a este canal, Eugenio Huaripata, porque lo que estamos a punto de revelar en los próximos videos sacudirá los cimientos de todo lo que creías conocer. Esto apenas comienza. Prepárate, porque la verdad está saliendo a la luz.